Hola, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la segunda parte de la charla. De verdad sumamente contento y feliz de poderles eh, compartir un ratito aquí con todos, ¿verdad? Y esperando que lo que hemos preparado sea de provecho. Les voy a pedir que leamos, vamos a leer mucho, entonces les voy a pasar el micrófono, ¿verdad? Entonces así aleatoriamente, para que estén atentos, para que leamos un versículo. Ya me vieron con cara de que va a ser José, ¿verdad? Pero para que estemos ahí atentos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la perspectiva que vamos a tener. Lógicamente, vamos a pasar por el Antiguo Testamento, vamos a pasar a Isaías, vamos a pasar por Daniel, vamos a pasar también por los 4 evangelios. Vamos a ver qué nos dicen los evangelios en relación a la Navidad. También vamos a ver qué nos dice la perspectiva romana en relación a la Navidad, que como explicó ahora Rolo, es una parte importante de esta historia que conocemos. Y también vamos a intentar responder la gran pregunta: ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Y hay una respuesta muy clara y muy concreta en relación a ese tema. Ok, la primera parada que tenemos que hacer, efectivamente, y tenemos que poner los ojos en el Antiguo Testamento, porque ahí es donde se empieza a profetizar. Y el primer protagonista de esta historia es el profeta Isaías. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién me quiere leer Isaías? A Juanquita, aquí, me lee Isaías, porfa. Gracias. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? José, yo creo que lo que sale de ese micrófono no queda grabado porque ese micrófono no está conectado aquí. Ok, bueno, de ahí. Era para hacerlo más, entonces por eso digo que lo leo yo. Sí, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué dice Isaías? El profeta Isaías nos dice en primera instancia que hay un nacimiento virginal, y esto fue profetizado con muchísimo tiempo. Dice puntualmente así, la palabra dice así: dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿No les llama la atención que la Biblia diga Emanuel y no Jesús? ¿Verdad? Es un tema importante. Bueno, lo vamos a comentar. La respuesta viene más adelante, pero no perdamos de vista lo que nos dice el profeta Isaías. Aparte, Isaías adelante también nos dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, mucha atención con esto, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto tiene un porqué y lo vamos a ver más adelante. No perdamos de vista lo que nos dice aquí Isaías. ¿Qué más nos tiene que decir el Antiguo Testamento en relación al nacimiento? Vamos a pasar por Daniel. Todos sabemos que la profecía de Daniel de las 70 semanas tiene grandes vertientes. La primera vertiente es efectivamente lo que tiene que ver con el nacimiento del Mesías, y la segunda vertiente tiene que ver evidentemente con las profecías del fin de los tiempos. Nos vamos a enfocar lógicamente en la primera parte. ¿Qué es lo que tiene que decirnos el profeta Daniel en relación al nacimiento del Mesías? Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo que no debemos de perder de vista acá es la salida de la orden. Ese es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la clave que nos da para poder determinar un tiempo específico o una pista de dónde puede venir o cuándo fue el nacimiento del Mesías. Ahora, dato importante, esta profecía Daniel la da aproximadamente entre el año 540 y 530 antes de Cristo. Tratemos de estos datos, traérnoslos a la realidad, enfoquémonos en la realidad. O sea, imagínense que alguien venga en este momento y nos hable de una profecía que va a suceder 500 años después. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos da veracidad del montón de profecías que se cumplen con el nacimiento del Mesías. Entonces, no perdamos de vista eso. Y lo más importante, no vamos a perder de vista que en el texto de Daniel, cada semana equivale a 7 años y no a 7 días. Esa es la clave de ese texto. Entonces, vamos a ver, ahí está. Ok, sí. No perdamos eso de vista. Vamos a seguir un poquitito en la perspectiva de Daniel. ¿Qué nos tiene que decir aquí Daniel al respecto? Vamos a ver. Hay ciertos highlights, ciertos puntos importantes que nos da Daniel. Primero, dice que la orden para restaurar y edificar Jerusalén salió el 14 de marzo, 445 años antes de Cristo. ¿Cómo sabemos eso de una forma tan precisa? ¿Cómo lo podemos saber? Claramente está escrito en Nehemías 2, 1, 8. Y lo dice claramente. Entonces ahí no hay pierde de absolutamente nada. Hasta ahí estamos bien. El año bíblico está fechado en 360 días. Vamos a ver algunas cosas, y yo sé que aquí van a surgir muchas preguntas de cómo se llegan a estos números. Pero para llegar a estos números hay todo un estudio de unánimes de las 7 semanas de Daniel. Entonces, digamos, no vamos a entrar en explicar cómo se le llegan a todos estos números, sino que les recomiendo buscar el estudio de unánimes de las 70 semanas de Daniel. Ahí está sumamente explicado. Entonces, para llegar a todos estos números vamos a fechar los 360 días en un año bíblico. Ahora, esos 360 días los vamos a multiplicar por 483 años, que representan las 69 semanas. ¿Ok? Esto nos da un total de 173.880 días. Desde el 14 de marzo, 445 años antes de Cristo, se da la fecha. Si le sumamos todo eso, nos da una fecha estimada del 6 de abril para el nacimiento del Mesías. Luego nos dice, el periodo en que el Mesías príncipe había de aparecer públicamente y luego morir era alrededor del 6 de abril del año 32 después de Cristo. Por lo tanto, a ese cálculo le restamos los 32 años y nos da el año 1. Esta profecía nos va a permitir saber o estimar, por ejemplo, en tiempo cuándo fue el año 1. Esto es lo que nos permite establecer esta profecía. ¿Es importante saberlo? Por supuesto que es importante saberlo. Y el dato tal vez más importante, y recuerden que en la filmina anterior les dije que en el versículo teníamos que poner cuidado en el momento en que se da la orden, desde el momento en que se da la orden de la construcción del templo y de la plaza. Eso era lo más importante. Ese no es un detalle que se puede pasar por alto. Ese es un detalle y esa orden la dio Artajerjes. Y es sumamente importante saber que fue él. ¿Por qué? Porque sabiendo que podemos determinar el tiempo en que todo esto estaba sucediendo. Entonces, este es un detalle que no podemos pasar por alto. Ahora, ¿qué nos dicen los evangelistas? ¿Qué nos dice el Evangelio
en relación al tema de la Navidad. Vamos a ver. Marcos no se refiere al tema. ¿Por qué Marcos no se refiere a este tema? ¿Por qué Marcos no dice nada? Marcos se encargó de registrar la narrativa de Pedro. Entonces, Marcos andaba a la par de Pedro, andaba dando lo que decía Pedro, y evidentemente Pedro nunca estuvo. Pedro no sabía nada del nacimiento de Jesús. Entonces, era muy lógico pensar que Marcos no iba a decir absolutamente nada o escribir absolutamente nada sobre la narrativa, pues sobre el nacimiento, y se iba a enfocar en las narrativas de Pedro. Luego tenemos a Juan. Juan tuvo una perspectiva muy interesante. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, recordemos, fue el último de los 4 en escribirse. Entonces Juan podía decir, y él tomó y dijo, bueno, mira, ya aquí Mateo habló de la genealogía, Mateo lo hizo muy bien, Lucas se metió en detalle, hizo un montón de cosas, realmente no me interesa el tema, y Juan decide enfocarse en Jesús y en Cristo como el Salvador y cómo obtener esa salvación. Entonces por eso Juan y Marcos no lo registran. Y el otro dato importante, en el caso de Marcos, que esto también, y te pensar, Marcos estaba dirigiendo su evangelio a un pueblo gentil. Que esto es muy importante, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cada evangelista tenía su público objetivo pensado o tenían ciertos objetivos con cada uno de sus públicos. Ahora, ¿qué pasa con los que no lo registraron? ¿Qué pasa con los que sí? ¿Qué nos dicen los que sí? Aquí aparece Mateo, y el Evangelio de Mateo tiene algunas características muy importantes. Como dijo Rolo al principio, el Evangelio de Mateo está dirigido primeramente a un público o a una audiencia totalmente judía. A Mateo le interesaba que el judío entendiera quién era Jesús. El otro tema importante. Vean que si esto era vital para Mateo, que él, uno de los principales argumentos que utiliza a lo largo de todo su evangelio es que menciona constantemente a todos los profetas, o cuando quiere hacer énfasis en algo, dice, como está escrito, y se va para atrás. Como está escrito, y menciona, y todo lo respalda con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era lógico pensar que si él quería convencer a una audiencia judía, se iban a parar en el Antiguo Testamento o en lo que estaba ya escrito. Si pensamos esto, entonces no es casualidad que el Evangelio de Mateo sea el primero del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene todo sentido de que si viene todo el Antiguo Testamento hablándole al pueblo de Israel, para darle continuidad, sea Mateo, con estas características que le interesa que el pueblo judío o el público judío entendiera que Jesús era el Mesías, de primero. Entonces es un tema, tiene todo un tema. El siguiente paso importante con Mateo es la genealogía, que ya lo explicó Rolo. El tema de la genealogía era sumamente importante, y aquí tenemos que devolvernos a las costumbres y tenemos que ubicarnos en las costumbres judías de la época. Pensemos en que era sumamente importante, culturalmente hablando, decir, por ejemplo, yo soy José, hijo de Juanca, de Palmares, ¿verdad? O sea, eso era importante y era la forma de demostrar. Entonces, para Mateo era sumamente importante que el judío entendiera que toda la genealogía que él estaba explicando venía, o que Jesús venía de David. Y como dice Rolo, es sumamente importante que toda esta gente entendiera eso, ¿verdad? Que entendiera eso.
que la genealogía viene a demostrar que el Mesías es descendiente de David. ¿Por qué? Porque era una de las principales cosas que esperaba el pueblo judío. Una de las cosas principales era que el descendiente, el Mesías, tiene que ser descendiente de. Entonces Mateo hace este tema y le pone mucho énfasis en la genealogía. Entonces, si lo ponen primero y empieza Mateo explicando la genealogía, es porque era sumamente importante que la audiencia judía haga eso. Vamos con lo siguiente. Ay, perdón, me devolví. ¿Qué más nos tiene que decir Mateo al respecto? Vean qué interesante. Aquí hay una bronca, aquí hay un problema serio, que tal vez lo pasamos por alto, pero no es una situación menor. Y quiero que nos pongamos en la situación cultural del momento. Mateo 1:18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Menudo problema. Recordemos, nos está dando aquí Mateo una pista. Dicen que estaban comprometidos, no vivían juntos. Si en ese lapso, previo a la boda, la novia estaba embarazada, el castigo era apedreada. Esa era la situación. Entonces, imagínense el nivel de estrés que podían tener en ese momento, pero no solo la mujer. José se iba a ir en todas también. Entonces, José, la Biblia dice, bueno, entonces, ¿cuál era el problema que tenían ahí? Sin embargo, nos describe lo que José pretendía hacer y dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Otra vez aparece David. Recordemos que para el pueblo judío era sumamente importante esto, y Mateo lo recalca, no es casualidad que haga énfasis en esto. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, dentro de su capacidad humana, él pensaba, dice, lo mejor que puedo hacer es dejarla y me voy. Pensaba que eso era lo mejor. ¿Por qué? Porque si sabía que abría la boca, se venía algo terrible. Se venía algo terrible. Y por eso aparece en escena el ángel. Sabemos lo que sucede. Ok. Vamos con el nombre. Recuerdan que al principio hablamos de que teníamos que irnos y que no perdiéramos de vista lo que nos decía Isaías al principio. Primeramente tenemos que irnos, y esta es la importancia de conocer las raíces hebreas. Sabemos que Jesús es igual a Yeshua. Ahí me disculpan la pronunciación hebrea. Bueno. Puro zapote, puro quesado Durán, no zapote, puro quesado Durán. De la plaza de la pulpería El Resbalón, 75 metros al sur. Ok. O este nombre, Yeshua, tiene la raíz Ya, que significa que pertenece a Yahweh. ¿Quién sabe qué significa? Bueno, está, yo me iba a hacer el interesante. ¿Quién sabe qué? Pero ahí estaba, se me olvidó. Yahweh, Dios que salva. Vamos a ver un tema. ¿Quién sabe qué es el apócope? ¿Alguien recuerda? Ese término en español es medio jaladillo del pelo. Nadie lo... Ok. El apócope, por ejemplo, cuando una palabra, por diferentes circunstancias, empieza a tener ciertas abreviaturas a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, es como decir que yo diga, ahora decimos, mira, mándame la información por WhatsApp. No, ahora es mándame la info por WhatsApp. Entonces, el apócope es info. Entonces, eso es lo que sucede con Yeshua.
El apócope de Yeshua es Joshua. Se menciona 30 veces en el Nuevo Testamento, mientras la manera completa aparece cerca de 100. Entonces, por eso es que hay que entender estas variaciones a través de la palabra. Si entendemos estas variaciones que hay a lo largo de la palabra, no vamos a tener problema, y verdad, entonces la típica pregunta, ¿y por qué Emanuel? ¿Y por qué Joshua? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y tal vez el dato más importante a nivel cultural que debemos de manejar es que cuando se hablaba de nombres proféticos, se acostumbraba a que fueran asociados a todo el ser. El otro día, no me acuerdo con quién lo comentaba, y le decía algo así como con los pitufos, ¿verdad? Pitufo gruñón, gruñón, ¿verdad? O sea, pitufo filósofo, filósofo. Bueno, en este caso los nombres proféticos son más asociados a su ser. Entonces, por ejemplo, admirable, Emanuel, príncipe de paz. Cuando entendemos esta situación cultural, vamos a entender lo que dice y vamos a ver lo que dice Mateo en relación a ese tema para que nos haga clic lo de los nombres. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ojo el link. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando entendemos el concepto, nos damos cuenta que el nombre Jesús nos hace clic con Emanuel. Y el otro dato que también que es sumamente importante, ¿verdad? O sea, que es cuando la Biblia o habla de dice que, pero no la conoció, se está refiriendo a que no había intimidad en ese momento, ¿verdad? Vamos con los otros amigos de Rolo, los Reyes Magos, que no son Reyes Magos. Son los sabios. El lugar del nacimiento está claramente profetizado. Y nuevamente Mateo nos lleva y nos dice, pongamos los ojos en Miqueas. Miqueas lo dice claramente. Ojo que la profecía y lo que nos dice Miqueas fue escrito 600 años antes de Cristo. De Oriente llegaron sabios, probablemente de Mesopotamia, a lo mejor. La Biblia no lo dice, nosotros no lo sabemos, pero hay una luz que podría indicar que fuera por ahí. Vamos a ver, tampoco eran tres, la Biblia no dice. La Biblia no dice tampoco que eran reyes, tampoco dice que eran magos, tampoco se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, nada de eso lo dice la Biblia, absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que sabemos? Que eran sabios y que estaban dispuestos a buscar al niño para adorarle. Mateo se refiere a este acontecimiento de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le respondieron, en Belén de Judea. Y así fue escrito. ¿Cuáles son los otros eventos que nos narra Mateo y a los cuales debemos de ponerle mucha atención para efectos del tema que estamos viendo hoy? Primero, los sabios llegan a Belén a adorar al niño. Eso es muy importante. Y Lucas todavía hace un detalle más grande en reflexión. Lo vamos a ver y lo vamos a ver.
adelante, cuando lleguemos a Lucas. Los sabios son avisados por sueños y no regresan por Jerusalén, ¿verdad? Porque no querían toparse nuevamente por Herodes. El ángel le avisa a José que debe irse a Egipto. Herodes después comete infanticidio. Ya sabemos todo lo que sucedió. Manda a decir que todos los niños menores de 2 años los manda a matar. La familia regresa a Egipto y se afinca en Nazaret. Y aquí hay un detalle en estos acontecimientos que no debemos de perder de vista. Todo esto representaba un movimiento importante. Tenían que estarse moviendo de un lado a otro. Todo eso no hubiera sido posible si las condiciones climáticas no lo permiten. Entonces, no perdamos eso de vista. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué nos tiene que decir Lucas? El Evangelio de Lucas es sumamente preciso. A mí particularmente me encanta porque da demasiado detalle. Da mucho detalle en relación a todo. Cosas que tenemos que saber. Lucas era médico, que ya lo vimos. Eso significa que era una persona estudiada, que era una persona educada. Era estudioso, por ende, ¿verdad? Y al comparar y ver cada uno de los detalles que da Lucas, es muy probable que haya tenido la oportunidad de entrevistarse con María en Éfeso. Aquí hay un dato importante. Vamos a ver. Cuando se quería verificar algún tema, y esto también lo vimos en el curso pasado, cuando se quería verificar algún tema, pasaba lo siguiente. Decían, bueno, estaba Lucas y decía, bueno, yo quiero verificar todo esto. ¿Cómo hago para saber que nació Jesús? Bueno, vaya a María. María está en Éfeso, vaya y la busca. Entonces, cumplían esa labor de ir y buscar y entrevistar a la gente. Así era como se confirmaban los hechos en aquella época, porque no había... Dice, vaya, que a María, ella estuvo ahí, ya fue la mamá del hombre, vaya y lo busca, y le pregunta. Eso sucedía. Y esa era la forma de demostrar la veracidad de los hechos. Y a mí me encanta, por ejemplo, lo que dice la introducción, a mí me encanta, porque dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Cuando él dice ciertísimas es porque quiere hacer particular énfasis en que todo lo sucedido realmente sucedió como él lo va a narrar. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es Teófilo? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que Lucas tenía un particular interés en que él entendiera que todo lo que estaba diciendo y todo lo que estaba escribiendo era verdad. Eso sí lo sabemos. Y aparte Lucas dice que lo está haciendo con diligencia. Y todo esto calza y concuerda si sabemos que es un tipo estudiado, que es médico y que se preocupaba siempre por estar aprendiendo. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Solo este primer versículo es importante. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo sucede esto? ¿Qué nos dice Lucas? La clave para poder fechar algunas cosas es determinar los diferentes tiempos en los que estaban sucediendo las cosas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Determinando, por ejemplo, el protagonismo de algunos personajes. En este caso, por ejemplo, el reinado de Augusto César, que va del 16 de enero del año 27 a.C. al 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Y el detalle importante en este versículo es donde dice, en el segundo renglón, dice, aconteció que aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado.
Este detalle es fundamental. Este detalle es fundamental. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo el mundo estuviera empadronado significaba que, por ejemplo, si yo soy de Quesada, yo tenía que ir a Quesada Durán a empadronarme. Y tenía que ir ahí y poner y llegar y decir, bueno, aquí estoy, yo José Porras, aquí está mi esposa, aquí está mi hija, aquí estamos y aquí estamos todos empadronados. Eso implicaba movimiento. Entonces, esto también concuerda en que las condiciones climáticas del momento eran las apropiadas para hacer eso. ¿Por qué? Eso no sucedía así, probablemente si hubiera gestado algún delante con el pueblo, probablemente eso hubiera pasado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Vean, esta filmina es sumamente importante. Para mí es la más importante, a ver, no es la más importante, pero me da una perspectiva muy interesante que nos puede ayudar a defender nuestra fe. Porque hablaba ahora de Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío que se encargaba de escribirle. Hola, hola, hola. Okay. Él era fariseo. Este fragmento pertenece a una obra que se llama Antigüedades Judías. Entonces, esta obra nos puede dar una perspectiva no bíblica de los acontecimientos que pasaron. Entonces es interesante, ¿verdad? Existe una perspectiva no bíblica que cuenta lo que sucedió. Recuerdan que les dije que no perdiéramos de ojo el censo. Vean lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías. Entre tanto, Quirino, un senador que ya había ejercido todas las magistraturas y que luego de pasar por todos los grados honrosos, obtuvo el consulado. Además de haber ejercido otras dignidades, llegó a Siria enviado por César Augusto, ojo el personaje, para administrar justicia en esta provincia y hacer el censo de los bienes. Lo acompañaba Coponio, de la orden ecuestre, para que quedara al frente de los judíos con plenos poderes. Quirino pasó a Judea, que había sido anexada a Siria, para llevar a cabo el censo de los bienes y liquidar los de Arquelao. Aunque los judíos al principio no quisieron acceder a la declaración, luego, por consejo del pontífice Joazar, dejaron de oponerse. Aceptando las razones de Joazar, permitieron que se hiciera el censo de los bienes. Si ya de por sí había resistencia, si existieran condiciones climatológicas jodidas, iba a ser un despapalle. Entonces, si quieren sacarle una foto a algo, sáquenlo a esto, porque para mí este fragmento es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva no bíblica de lo que se está narrando Lucas. Esto en dado caso que les guste ahí como estar ahí como debatiendo con algunas personas. ¿Dónde? ¿Qué nos dice Lucas? Lucas investiga con precisión los eventos del nacimiento y es quien más detalles nos da. Por ejemplo, dice también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, mucho detalle nos da Lucas. ¿Qué más nos dice Lucas? En relación al nacimiento. Lucas nos dice que el nacimiento de María, perdón, que el embarazo de María fue muy normal, realmente. Y lo menciona como primogénito y no como unigénito, lo cual supone que vienen hijos después, porque si hubiera sido unigénito, lo hubiera mencionado. No lo menciona, dice primogénito. Y el pesebre no era necesariamente pobre,
probablemente era incómodo. Es más, si leemos con cuidado la Biblia y lo busqué en la raíz griega, la Biblia dice que que José y María llegaron a una casa, y habla de casa, y realmente habla una casa. O sea, ellos estaban en una casa. Entonces eso es importante también validarlo. ¿Qué más investigó Lucas? ¿Qué más investigó Lucas? Lucas nos dice que efectivamente el anuncio del nacimiento del Mesías necesariamente tenía que ser celestial. Era algo que se esperaba por décadas. Traía esperanza y libertad. Y Cristo quería decir el Mesías. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo judío, donde empiezan a haber incongruencias con este tema, el pueblo judío pensaba que el Mesías, ellos imaginaban llegando en una carroza con 4 caballos y volando la espada a todo mundo y los voy a liberar del pueblo romano, y no fue así. Entonces ahí es donde empiezan a haber varios temas en relación al Mesías y al cuestionamiento sobre Jesús. Aquí hay un detalle que yo no quiero que pase por alto. Siempre que hay alabanza hacia Dios, de alguna manera, hay multitud de ángeles. Y vean qué bonito, porque sucede justo en el nacimiento y la alabanza se repite con miles de millones de ángeles en el capítulo 5 de Apocalipsis. Lucas lo narra de la siguiente manera. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, esta frase les va a sonar, este pedacito les va a sonar mucho. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo no sé por qué este versículo particularmente se torció, ¿verdad? Porque todos dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Así es como popularmente lo conocemos. Y no es así. O sea, aquí lo que está hablando claramente es de la voluntad de Dios. Está lejos de decir que es de la buena voluntad de los hombres. Romanos dice que nosotros no podemos tener nada bueno. Entonces, ojo este es un detalle muy importante. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios, no de los hombres. No de los hombres. Esto es muy importante. Y es maravilloso que esto se dé en un nivel de alabanza espectacular. Los pastores de visita. Seguimos con Lucas. Hola, 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 hola. Ok, ya volvimos. Entonces, dice que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. De este pequeño versículo hay una parte muy valiosa. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto nos habla de la calidad de mujer que era María. ¿Por qué? Porque oyendo, por ejemplo, bendito niño, el Mesías está aquí con nosotros, y oyendo todo ese montón de piropos que le daban a su hijo, es muy fácil perder la perspectiva. Pongámonos nosotros como papás, los que somos papás. Cuando hablan bien de nuestros hijos, se nos hincha el pecho. Y empezamos a rajarle a todo mundo con los hijos. Pero María, en un acto de completa humildad, lo meditaba para sí. ¿Qué sucede después? Recordemos y situémonos en la época en la que estábamos. Y es necesario Hola, ahí está. Ok. Visualicemos todo lo que pasaba, no solamente a nivel... Ok. Gracias. Ok, recordemos que todo esto ellos tenían que cumplir una serie de leyes y tenían que cumplir una serie de tradiciones. Como por ejemplo, todo niño debía de ser circuncidado. La ley mosaica establecía que la purificación de la Virgen y la presentación del niño en el templo debían realizarse 40 días después. Y esto tenían que hacerlo ellos. Y no solamente eso, entonces tenían, por ejemplo, vean al final de Lucas 2, 21, 24, aquí la parte del final, dice, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos tenían que cumplir con toda la tradición judía, hebrea, todo lo que eso representaba. Y así finaliza Lucas, con una serie de detalles que no se pueden dejar de pasar y con mucha información sumamente importante que nos puede dar pistas o nos puede dar un camino muy claro por dónde puede venir el nacimiento del Mesías.